Adri. Sí, ¿alguna pregunta en el público? Bueno, yo quizá, como no me pregunta, yo hablo. Pero tú primero. Perdona, sí, Margarita. No, una cosa que me resultó muy curiosa cuando yo empecé a hacer estas entrevistas fue cómo María Luisa Oliveros o Mariluz Navarro, ellas no se consideraban discriminadas en absoluto. O sea, contaban alguna anécdota y tal, pero no solamente eso, es que en el año 93 también envié un montón de, y esto Gloria se acordará, de una entrevista a profesionales en ese momento, que las envié pues, por carta y tal, y nunca he publicado nada, pero es que las que estaban entonces trabajando tampoco se habían sentido discriminadas o pocas, y gente que después se ha metido mucho en arqueología feminista, en aquello me comentaban que no, que en absoluto, que nunca se... O sea, que había estaba todo tan naturalizado que de ninguna manera había una consciencia de haber estado discriminadas, cuando claramente no estaban ni en las historias de la arqueología ni en las direcciones de los museos, a menos que fuera casi imposible no estarlo, porque claro, ¿qué pasaba? Aprobaban las oposiciones, las enviaban a provincias y entonces como el único puesto era el de director, por eso eran directoras, si no, no lo habrían sido. Pero en absoluto había una conciencia, que creo que ahora en los 20 últimos años ha ido surgiendo. Eso es lo más dramático, ¿no? Que no tomas conciencia de tu propia segregación, porque la propia cultura, tú lo has dicho, el pensamiento y la cultura androcéntrica te lo impide, es que no te permite ver, claro, ni siquiera el medio en el que... Como dice ella, o sea, esto ha sido un largo proceso. O sea, primero la propia mujer tenía que tomar conciencia de lo que estaba sucediendo, claro. Y ha tardado mucho. Y no, lo que tú has dicho con tus entrevistas y demás, no eran conscientes de todo eso. Pero es curioso, por ejemplo, o sea, leyendo y demás, en el año provisto, en 1968, que es cuando llega Almagro a la dirección, hay una desbandada de gente. Entonces, no había conciencia de nada, pero sí que a lo mejor un mando excesivo de determinadas personas, ¿no? Pero no había yo creo que no había una sensación de ser ni mujer ni hombre. Estabas allí, asumías, ¿no?, el mandato de quien fuera y se hacía de una determinada manera y no se ponía en tela de juicio. O sea, ha sido un proceso muy lento. Bueno, hubo una desbandada porque las echó. Intentó hacer lo posible para que se fueran. Claro, se quería quitar a mucha gente del medio. Después, otra de las cosas que nunca ha surgido, y a mí ella me pidió que no se comentara en absoluto, era el acoso sexual. Eso, y hubo casos muy fuertes, incluso en el Museo Arqueológico Nacional. Ahora también que en algún momento afrontarlo en muchos ámbitos, ¿no? y digamos como de distinta intensidad. Aquí hasta hace no mucho, ¿no? La forma, incluso hoy todavía, la forma de hablar a algunos profesores, pues es, en fin, cuanto menos chocante. Pero bueno, yo quería, primero que me ha encantado, vaya por delante mi ignorancia, que por eso creo que he disfrutado tantísimo, porque no sabía prácticamente nada de todas estas mujeres y de todas esas dificultades. Empiezo por orden de vuestra intervención. Me ha interesado mucho que esa reflexión que has hecho acerca de la importancia que tiene, claro, el dinero, que es tan importante en todo, pero sobre todo el mayorazgo. Tú lo has centrado en Cataluña, pero claro, en otras regiones y culturas, País Vasco, Navarra, Galicia, que también se hereda por vía de mayorazgo, efectivamente es una forma de anular el papel de la mujer y de quitarle capacidad, ¿no? Porque la deja sin dinero, con un dinero subsidiario, el de la dote, y el que pueda manejar a través del marido. Tú que lo has explicado, o sea, lo has mencionado para explicar por qué, siendo Cataluña una zona industriosa, no había mujeres arqueólogas. Y me parece que era una explicación realmente muy interesante y aplicable a otros muchos puntos. Muy interesante. Sí, no,
O sea, es increíble que habiendo tanto dinero en Cataluña y en el País Vasco, pero el caso vasco lo conozco menos, que haya tan pocas mujeres dentro de las artes. Dices, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, si uno va a las costumbres, quizá entonces empezamos a comprender más. Y yo creo que eso hasta hoy en día. No sé hasta qué punto en esta universidad se organizan todo con una mesa llena de hombres, pero en la Universidad de Barcelona yo estoy muy acostumbrada. Y me parece sorprendente que en el año 2019 ahora todavía sigan y no lo ven, no lo ven. Cuando les haces la reflexión dicen que no, que esto nunca pasa. Pero yo lo he visto muchas veces. Y entonces piensas, quizá esté pasando algo aquí para que todavía no se haya dado este paso. Aquí yo creo que se tiende bastante a la paridad. De hecho, para la formación de tribunales, sean del tipo que sean, se exige, ¿no? También, si en alguna ocasión que ha pasado, se ha puesto un tribunal solo de mujeres, en el rectorado nos han exigido que explicásemos por qué. Cuando si tú pones un tribunal solo de hombres, dan por sentado que es que son expertos en la materia. Y por ejemplo, el término catedrática no se acepta en la Complutense. Es decir, en los impresos no existe. Yo personalmente me he dirigido a la unidad de género, porque me parecía, en fin, un poquito... y ni me han contestado. Entonces no, estos impresos que salen por defecto, tú no puedes poner, porque no te lo permite. Una cosa que no creo que sea tan difícil de corregir. O sea que hay esas pequeñas... Pues tienes derecho por ley, o sea, a que Pues el aquí no. impreso esté hecho así, no sé cómo la Complutense no lo Pues la aplica. Complutense no, desde luego. En la Universidad de Valencia sí que está muy presente No, y aquí hay una unidad de género y que está muy vigilante, pero eso, que probablemente es una, vamos, no probablemente, que es una cosa absolutamente menor, pero precisamente porque era menor me parecía que se podía subsanar en los impresos, pues no se ha subsanado y de hecho no han contestado. Pero bueno, de hecho me encantaría, que es un poco lo que he dicho yo al principio también, a vosotros que estáis metidos en archivos y sacando información, que también intentarais, ya aprovechando que estáis mirando a mujeres en siglos XVI, XVII, XVIII, que nos ayudéis un poquito, ya que estáis en los archivos, para sacar información de el interés que pueden haber tenido también con las antigüedades. Que ahí hay un hueco en la investigación. Yo quería sobre eso algunas de las académicas de las que yo estoy estudiando, o sea, a principios del siglo XIX, de hecho estaban casadas con personas que también escribieron y trabajaron conjuntamente, sobre todo en labores de coleccionismo arqueológico, de monedas, y hay varias. Aquí recuerdo ahora mismo hay tres, una catalana y otra que es hay poca información sobre ellas, pero vamos, sí que están. ¿Y si les permites? Sí. Quería Margarita Moreno, felicitarle por esa magnífica iniciativa del Museo de Arqueología y esa suerte de haber podido hacer una lectura de la colección y hacer un museo por fin del siglo en el que estaba, ¿no? Para mí es un referente. Yo he tenido la suerte de dar clase de museografía y bueno, mis clases han insistido en la iniciativa de que has hablado de los museos y sobre todo en la lectura del Museo de Arqueología. Además, tengo la suerte de participar en un proyecto que dirige la profesora Esther Alba, que ha conseguido unificar a 11 museos de Valencia para aplicar esa lectura de género, esa relectura de las colecciones, que son sobre todo museos etnográficos, pero que ahora ha entrado también en el Museo de Bellas Artes, y que, bueno, pues un poco nuestro referente es vuestro proyecto. Está también Lilian Cuesta, que estaba en el Museo de Esto, está formando con el proyecto, y bueno, qué bien, simplemente eso. Y otra cuestión, si puede ser, sobre lo que estaba diciendo sobre el sesgo político también, cómo atraviesa en la cuestión de género el sesgo político. En mi época lo atraviesa el sesgo social, lo que intenté, y creo que es muy patente, pero ahora ya ha sido el sesgo político lo que ha determinado que las mujeres no estén muchas veces en la historia del arte. Yo reflexiono sobre ello un poco al principio de la tesis, y es que a mí me llama mucha la atención el testimonio de una historiadora
que descubrí por azar al intentar buscar en la labor de mujeres, y era una señora que era historiadora del arte ya en 1964. Yo creo que eso es relevante para destacar cuando hacemos historiografía. No sé cuál fue su contribución en parámetros totales, pero eso es relevante también destacarlo. Sí, vamos, lo que comentábamos antes, y es verdad que probablemente vale, no había nadie más y tenían que enviarte a un museo y demás, ¿no? Pero también es que eran probablemente mayoría las que empezaban a probar ya en museos, pero es verdad, como todas trabajaron en esa época de la dictadura, pues además cuando lees algo sobre ellas y demás, normalmente dicen, uff, eso era un bicho franquista. O sea, eran comentarios de la época, mujeres durísimas, mujeres muy ásperas y demás, y dices, bueno, pues igual que los señores, igual que los varones, pero eso no se cuenta, ¿no? O sea, cuando cuentan la famosa anécdota de Martín Almagro, que iba a excavar Ampurias con la pistola y tenía presos allí, pues eso era muy gordo, ¿no? Estas señoras probablemente no llegaron a eso, pero no, entre que eran mujeres, pues ya estamos, no sabían hacer agua en un canuto, estaban amparadas por el régimen, en fin, tal, o estaban ahí situadas de... Oye, a lo tonto estuvieron 20, 30, 40 años al frente de un museo, ejerciendo una labor, ejerciendo una responsabilidad. Y se mantuvieron, claro, y ahí estuvieron, y luego además muchas tuvieron su reconocimiento. Cuando te pones a mirar las fechas, vale, algunas era todavía en época franquista, otras ya no, eran los 80 y demás, la gente le reconoce, la gente de la localidad, de Sevilla, de Teruel y demás, reconoce a esa mujer como parte de su, no sé, de su mundo, ¿no? De su ciudad, de su... Pero no nos acordamos de ellas, tenemos nada más nada, desaparecen. Yo tenía otra pregunta para ti, Margarita, porque me ha llamado la atención esa extraordinaria feminización del cuerpo de museo que en sí misma y en ese contexto y en esa cultura de la época franquista es una anomalía, ¿no? Pero es una anomalía que se explica cómo. O sea, ¿por qué las dejan a las mujeres en los museos? A ver, yo en creo... estos tipos de museos, porque ha hecho sobre todo arqueología. Sí, sobre todo arqueológicos, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa también, es que, vamos a ver, lo que sí que debía de estar absolutamente copado, que tú también has hecho alusión a eso, es la universidad. O sea, muchas veces, incluso para los varones universitarios, los profesores, se ha considerado desde el interior de nuestro cuerpo, vaya, que ir a un museo era ser un segundón. Porque si tú querías hacer carrera, te ibas a la universidad. Y si no llegabas, o no había plaza en el departamento, o yo no sé qué, aterrizabas en museos. Y ahí a lo mejor pues podías hacer un poco, podías tener fortuna y más o menos mantenerte. Yo creo que a las mujeres les debía ser terriblemente complicado acceder a puestos altos universitarios. Algunas de estas mujeres que hemos mencionado eran, pues, Joaquina Huaras, fue la primera mujer universitaria ahí en Granada, algunos lo fueron, impartieron clases, pero eso sí que tenía que ser un ámbito muy cerrado y muy masculinizado. Entonces las mujeres que estudiaban carreras en filosofía, que vamos, que no eran profesoras de instituto y demás, quizá fuera una forma natural de poder encontrar también un desarrollo profesional en archivos, en bibliotecas y en museos, porque también había infinidad de archiveras, infinidad de bibliotecarias, son ámbitos todos muy femeninos. Quizá menos el de archivos, a lo mejor, ¿no?, que el de museos, no lo sé, pero bibliotecarias, archiveras, y museólogas, mucho, conservadores, ayudantes de museos. Creo, ¿eh? Sí. A propósito de esto, es que no recuerdo quién era, pero un defensor del papel de las mujeres en bibliotecas y museos, sobre todo, bueno, y archivos me imagino, porque decía que eran mucho más cuidadosas que los hombres, pues limpiaban muy bien las piezas, no se les caían, restauraban con cuidado, y eso era una alabanza. Sí, y una defensa. Sí. Y luego con respecto al tema de las colecciones de mujeres, colecciones arqueológicas de mujeres, pues salvo algún caso extraordinario como el de Cristina de Suecia, que la colección la hizo en Roma, no en Suecia, en otro lado, pues es muy interesante algo que se está trabajando ahora, por lo menos en Italia, que es los objetos que coleccionaban esas mujeres, porque obviamente existían, ¿no? Pero por un lado es difícil seguirles el rastro porque no dejan testamentos ni descripciones de sus colecciones, pero parece ser, por los retratos que se conservan de algunas mujeres estas de la aristocracia o de la alta burguesía, estoy hablando del 18-19, pues eran pequeños objetos como camaceos, joyas y vasos griegos o magnogriegos, que parece ser que era un objeto que no era muy apreciado por los hombres
salvo Hamilton y algún otro, pero sí por las mujeres, y se suelen retratar con vaso magno griego normalmente, que era el gran objeto de su colección. Entonces, bueno, es una línea de estudios que hay ahí de también qué coleccionaban, o monedas, como esta señora del 18, María Isabel Bustamante creo que se llamaba, que era muy admirada por el padre Flores, pero que es la única mujer en España que sepamos que se especializó. Concha. Sí, al hilo de lo que estabais diciendo de este espacio femenino en los museos, ¿no? Margarita lo ha dicho, en los museos en principio no se ganaba dinero, tú lo has comentado, tampoco se hacía carrera, no había proyección, pero creo que también tiene mucho que ver el propio concepto de museo. Es decir, ahora vemos que el museo es un centro activo, un centro, pues eso, que busca una proyección, pero en ese momento el museo no deja de ser un almacén y no deja de ser el gestionar la casa llena de piezas, ¿no? Y que bueno, pues que en ese sentido, y un poco decirte, Margarita, que ya afortunadamente desde la universidad, desde la implantación de los grados, que nuestros estudiantes se enfrentan a la museología y la museografía desde el primer curso, pues tanto en mi caso, ¿no? Que desde que se impuso el grado he dado esa asignatura, pero todos mis colegas pues insistimos, ¿no? en la importancia del museo, la importancia de las mujeres en el museo, y desde luego seguimos nutriendo a los museos, a las instituciones como mujeres, porque anualmente pues desde que se han abierto las oposiciones, ¿no? y se han, en estas últimas convocatorias, pues desde luego nuestras alumnas han ingresado o están incrementando esa nómina de mujeres en los museos. Yo quería hacer un último apunte por mi parte, no quiero decir que cierre con esto, pero alguien que ha dicho, me parece que has sido tú, que había una historiadora del arte muy joven. Nosotros hicimos hace, yo creo que 1 año y medio o 2 años, no me acuerdo, con motivo del 90 aniversario de la fundación de la ciudad universitaria, se hizo una exposición preciosa de la que no hay catálogo, lamentablemente, Museos para el Conocimiento, y tuvimos ocasión, con motivo de esa exposición, de buscar y encontrar, por suerte, en el antiguo departamento ya extinto de Historia del Arte 2, moderno, varios trabajos de los años 20 de mujeres, entre otros esta que la llamaban la monja Cristina de Arteaga. Su tesis de licenciatura estaba pues, hasta al borde de acabar en la basura y no sé a dónde estará, y se conserva, conservábamos y conservábamos varios trabajos de fin de curso, siempre de estos años, sí, entre el 20 y el 30. Un trabajo de curso de Felipa Niño. Y de varias, y de una, sobre todo de una bióloga que era súper trabajadora, que hacía unos trabajos preciosos. Todo eso se expuso, y de hecho ellos hicieron, bueno, Sergio Rodero, Jonathan, hicieron visitas con esa signo de género, en esa exposición que tuvo una extraordinaria acogida y de la que no ha quedado ningún rastro. No sé, yo desde luego, ellos más jóvenes, no sé. No, es apostillando, creo, porque quizá tiene conexión. Hubo el libro famosísimo de Elías Tormo sobre las iglesias del Antiguo Madrid. Sí. Lo dice, que está hecho sobre los trabajos de curso de un grupo de sus alumnas, que son ese tipo de trabajos como el a los que tú te estás refiriendo, probablemente estén perdidos, sí. Trabajos preciosos, claro, dibujados a mano, maravillosos. Estoy hablando de los años 20, cuando está construido ese libro. Sí, lo teníamos en el archivo del departamento, que ahora al fundirse no sabemos muy bien. ¿Dónde está ahora? ¿Aquí en la biblioteca? No. Está en el archivo del departamento, ¿En el departamento? pero lo tenemos localizado. Sí. Está El que volvió, que hubo que descoser, sí. Y eso también, ¿verdad? Sí. Que había cosas preciosas realmente, hechas con un... Y otro, fíjate, era de una... también de historia del arte,
una gallega que se apellidaba Bamonde, ¿no? Que era una sobrina, por lo que miramos, por lo que conseguimos saber, una sobrina de Franco, que se dedicaba a museos, pero que había sido como purgada por el propio pariente porque no comulgaba con sus ideas. Y hizo también un trabajo de curso, vamos, de final de curso, como eran como trabajos de licenciatura, realmente muy bonitos. Sí, fue para nosotros muy emocionante encontrarlos además. Sí. Y nada más, ya no hablo más. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, es más una curiosidad que otra cosa, pero no sé si han formado parte de tribunales de las exposiciones, pero quería saber a ver si se va introduciendo en las personas que aspiran a entrar en estos cuerpos algún tipo de discurso en el que ya tengan cabida las mujeres, el papel de las mujeres en la historia del arte. Si se nota que las personas que aspiran pues van metiendo a mujeres artistas en los temas, se van escuchando el papel que ha tenido la mujer en la antropología. Es una zona curiosa. A ver, el temario, si te refieres al temario de oposiciones, creo que hay un tema sobre la perspectiva de género. Bueno, no se llama igual perspectiva de género, pero sí que hay un tema del género en los museos. Uno general, ese sí que existe. Yo creo que está además tanto en el cuerpo de conservadores como en ayudantes, están los dos. ¿No? Solamente conservadores. Bueno, conservadores, vale, igual en ayudantes. Sí, pero yo creo que... No, si más que nada es por sí, porque al final, pues lo mismo que estuvimos hablando ayer de las flamencas, que no sé si por ejemplo en el tema específico de flamencas, además de hablar de los flamencos e hispanoflamencos, si se va metiendo pues el nombre de alguna artista flamenca. A ver, eso depende, quiero decir, es que habría que hacerlo. Si te toca cantar ese tema y tú te has preparado el arte flamenco y hay mujeres pintoras, claro, habría que, y el tribunal tiene que considerarlo, evidentemente. O sea, lo primero, el propio tribunal tiene que saber la existencia de esas mujeres. Y si no, bueno, pues lo vas a descubrir tú en ese momento, pero claro, hay que hacerlo. Yo, al hilo de esto, sí que me gustaría decir, aparte del tema de conservadores y demás, sí que es verdad que en los últimos años o en las últimas oposiciones sí que se nota que los propios opositores son los que están introduciendo ese discurso de género, el visibilizar a las mujeres y tal, y sí que se está notando mucho en los tribunales. Por ejemplo, el ejercicio práctico algunas veces es monta una exposición con X características, ¿no? Y hay muchas veces que los propios opositores y las propias opositoras son las que hablan de una exposición en torno a un discurso de género, ¿no? Y eso es importante también, porque son los futuros y las futuras conservadoras. Pero, un momento, a ver, Reina Sofía, por ejemplo, entre 2003 y 2013, de 167 exposiciones que se han hecho, el 6% eran únicamente de mujeres. Entonces creo que... No, sí, camino queda mucho. Camino queda mucho, por eso resalto la importancia de que las propias opositoras y opositores sean las que estén sacando ese discurso. Y entre el público hay recalcitrantes que digan, ya estamos por el género. Mucho. Sí, claro que lo hay, porque a veces, quiero decir, esto también debía hacerse de una forma natural. O sea, es verdad lo que dices del Reina, o sea, de repente, yo recuerdo cuando se empezó con esto del estudio de fondos museísticos y demás, bueno, del Reina era terrible. O sea, primero ni lo reconocían, de aquella creo que tenía colgado un cuadro, o dos, uno de Maruja Mayo y otro de yo no sé quién. En los almacenes tenían tropecientos mil, porque los habían comprado, pero ahí los tenían y los exponían. Y bueno, vale, luego te hacen el discurso porque hay que hacerlo, porque además ahora un museo que no tenga una línea de género mal va. Y además sería fea, ¿no? O sea, lo que pasa es que habría que pasar de ahí a que fuera una cosa natural. O sea, no podemos seguir a que haya un 6% de exposiciones de mujeres, o sea, no, tiene que ser natural. O cuando se hace una exposición global de un periodo, bueno, es facilísimo, nos ponemos a mirar las salas y dices, Dios mío, una mujer. O sea, solo había una pintora en toda la época, qué sé yo, de las vanguardias, no hombre, hubo más. Entonces, que poco a poco se vayan introduciendo, eso es lo que tiene que ser. Pero claro, eso tiene que pasar por la cabeza del comisario o de la comisaria, que se dé cuenta que el arte es una cosa global, que ya no es una cuestión de reivindicación, sino sencillamente que estuvieron ahí también. O sea, esa parte de recuperación, ¿no? Sí, que muchas veces lo que estás diciendo de cuando se hace la selección de las mujeres,
como mucha gente que no tiene esa sensibilidad desde la perspectiva de género para valorar exactamente la labor de las mujeres dentro de los condicionantes en los que se han podido desarrollar, cuando se hace una selección lo que le salen son hombres. Pero ¿por qué? Porque se basa en una bibliografía que está escrita con ese sesgo. Entonces, si tenemos que para introducir a una mujer en una exposición que esté refutado por una bibliografía, vamos a tardar mucho en poder introducir a las mujeres en igualdad de condiciones. Hay que ir al archivo y escribir rápidamente. Pero lo cierto es que muchas de estas mujeres, hay excepciones, como Conchita Fernández Chicarro en Sevilla, que escribió mucho, o tal, el resto casi no escribieron nada. O sea, el resto realmente tenían asumido tanto su papel de género, que aunque ellas, cuando yo las entrevisté, a las pocas que entrevisté, se consideraban como revolucionarias, sin embargo, no habían llegado a hacer todas estas cosas que después les habrían permitido dejar una huella dentro de la profesión. Es decir, que hay mucho olvido, pero en parte porque no hicieron lo que ellos, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos estaban haciendo. Es decir, que todo depende de los criterios que tengamos para hacer estas historias. Si la historia es quién ha aportado a la evolución de la ciencia con ideas nuevas, pues a lo mejor pues ellos hicieron más. Entonces hay que preguntarse, ¿y por qué ellas no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, muchas de ellas, casi todas se quedaron sin casarse, porque en el momento que se casaban, primero por ley, por ejemplo, Luz Navarro tuvo que renunciar a la plaza porque se casó y tuvo niños, y entonces en el momento que te casabas no podías seguir como directora de museo. Estaba en el Museo de Gerón, ni cualquier otra, no podía ser funcionaria. Sí, tenías que dejar de ser funcionaria. Entonces, muchas de ellas conscientemente se quedaron sin casarse y fue una decisión consciente. Y María Luisa Oliveros me decía que ella no lo había echado menos, después, más adelante, se había casado, ya mayor, cuando aquellas restricciones supongo que ya se habían levantado, pero que bueno, que no, que ella quería ser una profesional y estaba muy orgullosa de lo que había hecho. Y sin embargo, pues dice, ¿y por qué nunca publicó? Bueno, no hacía falta. Entonces, claro, también hay que ver todos los condicionantes de que tampoco las animaron nunca a hacer. Con muchos hombres hay que animarles, no todos lo hacen naturalmente. Y yo coincido mucho con María Ángeles, que nos tocando, en esto que acaba de decir respecto a las circunstancias. Y también de alguna manera postillo lo que se decía de las pintoras en Flandes. Me refiero al siglo XVI o al siglo XVII. Es evidente que si las mujeres no tenían el camino y la oportunidad para llegar a ser grandes artífices, pues la historia del arte eso lo tiene que ver también. No puedes quitar a Rubens para poner mujeres, porque Rubens existe y realmente pues es un gran inventor de lenguajes artísticos que está ahí. Y claro, estos son siempre hombres, en su mayoría, desde luego, para la edad moderna clarísimamente, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que ver las dos cosas, ¿no? Estamos para estudiar como historiadores las realidades históricas y tratar de comprenderlas y reconstruirlas, y al mismo tiempo, claro, introducir toda esta evidentísima y patentísima cada vez más invisibilización de la presencia y del papel de las mujeres, pero claro, teniendo siempre en cuenta cuáles eran las circunstancias concretas del momento histórico que se estudia, ¿no? Pienso. Cuando en clase hablamos del 19, por ejemplo, de un partido hace un par de semanas, yo no puedo dejar de hablar de Jacques David,
Claro, para el eso 19. digo. Pero sí puedo mencionar al acabar la frase que Marilyn Díaz tuvo asignado un cuadro a su mujer durante muchos años que era valoradísimo como obra de David. Claro. Y que después ha pasado a Por ser... eso digo, que ahí está, Sí, creo que ahí es pequeñas. donde está el asunto, ¿no? Hay que seguir. Claramente. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, darle muchas gracias a las invitadas por venir y nada, os animo a todos y a mí mismo a que sigamos trabajando en dar luz y hacer visible toda esta figura de las primeras mujeres que gestionaron y llevaron a cabo una gran labor para la gestión de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias.